Continuando con la historia. Podéis divagar acerca de cómo subir con un coche de 6 caballos por una antigua y buena escalinata, o de cómo atropellar con él una reciente y mala ley parlamentaria. Yo lo que os digo es que por aquella escalera podrías haber hecho subir un coche fúnebre, incluso de costado, con la lanza hacia la pared y la portezuela hacia la balaustrada, y haberlo hecho cómodamente. Había anchura para ello, y sobraba espacio, motivo por el cual, quizá, a Scrooge le pareció que iba precedido, en la oscuridad, por un catafalco móvil. Media docena de farolas de gas no habrían alumbrado suficientemente el vestíbulo, así que, como podéis suponer, con la vela de Scrooge estaba bastante oscuro. Scrooge subía sin que todo esto le importase un comino. La oscuridad es barata, así que le gustaba. Pero antes de cerrar la pesada puerta de su dormitorio, fue de habitación en habitación, comprobando que todo estaba en orden. Aún tenía demasiado presente la cara de Marley como para no hacerlo. El cuarto de estar, el dormitorio, el cuarto trastero, todo estaba como debía. Nadie había debajo de la mesa, nadie debajo del sofá. Unas brasas en la chimenea, la cuchara y la escudilla estaban dispuestas, y el caso de las gachas. Scrooge estaba acatarrado en la repisa. Nadie había debajo de la cama, nadie en el armario, nadie en la bata que colgaba de la pared con sospechosa actitud. El cuarto trastero tenía lo de costumbre: un viejo parachispas, unos zapatos viejos, 2 cestas de pescado, un aguamanil y un atizador. Completamente satisfecho, cerró la puerta de su habitación y dio 2 vueltas la llave, cosa que no era su costumbre, protegido así contra las sorpresas. Se quitó la corbata, se puso las zapatillas, la bata y el gorro de dormir, y se sentó ante el fuego a tomarse las gachas. El fuego era escasísimo, nada en realidad, para una noche tan rigurosa. Se vio obligado a sentarse muy cerca e inclinarse sobre él para poder sacar una levísima sensación de calor de semejante puñado de combustible. La chimenea era vieja, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante holandés, y estaba revestida de raros azulejos holandeses, decorados con escenas de las Sagradas Escrituras. Había Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, ángeles anunciadores descendiendo de los aires sobre nubes como lechos de pluma, Abranes, Baltasares, apóstoles, haciéndose a la mar en pequeñas embarcaciones, cientos de figuras capaces de distraer sus pensamientos. Pero surgió la cara de Marley, fallecido hacía 7 años, y como la antigua vara del profeta, se las tragó todas. Si todos los relucientes azulejos hubiesen estado en blanco originariamente y en disposición de recibir en su superficie una imagen confeccionada con fragmentos inconexos de sus pensamientos, en cada uno habría surgido una representación de la cabeza del viejo Marley. «Paparruchas», dijo Scrooge, y se puso a pasear por la habitación. Después de dar varias vueltas, volvió a sentarse. Al recostar la cabeza hacia atrás en el sillón, fue a fijar la mirada en una campanilla en desuso que colgaba en la habitación y comunicaba, con algún fin ya olvidado, con otra habitación del último piso del edificio. Con gran asombro y extraño e inexplicable pavor, vio que la campanilla comenzaba a agitarse. Lo hacía tan suavemente al principio que apenas producía ruido, pero enseguida empezó a sonar con fuerza, y lo mismo todas las campanillas de la casa. Esto duró quizás medio minuto o acaso 1, pero pareció 1 hora. Las campanillas dejaron de tocar como habían empezado, todas a la vez. A esto sucedió un ruido metálico, procedente de abajo, como si alguien arrastrase una pesada cadena sobre los barriles de la bodega. Scrooge recordó entonces haber oído decir que los espectros de las casas encantadas arrastraban cadenas. Se abrió la puerta de la bodega con un golpazo, y a continuación Scrooge oyó un ruido mucho más fuerte en el piso de abajo. Luego lo oyó subir por las escaleras y finalmente dirigirse derecho a su puerta. «Solo son paparruchas», dijo Scrooge. «No quiero creer en esas cosas».
pero se le demudó el color cuando, sin pausa ninguna, el ruido atravesó la gruesa puerta, entró en la habitación y se detuvo ante sus ojos. Al entrar, la llama agonizante creció impetuosa, como si gritase: «Lo conozco, es el espectro de Marley», y volvió a languidecer. Era la mismísima cara, Marley, con su coleta, su chaleco, sus calzones, sus botas de siempre, cuyas borlas estaban tan erizadas como en la coleta, los faldones y los pelos de su cabeza. Arrastraba una cadena que llevaba atada a la cintura. Era larga, se retorcía a su alrededor como una cola y estaba hecha, porque Scrooge lo observó con mucha atención, con cajas de caudales, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesadas bolsas de malla de acero. Su cuerpo era transparente, de manera que al observarlo y mirar a través de su chaleco, Scrooge podía ver los 2 botones traseros de su levita. Scrooge había oído decir muchas veces que Marley no tenía entrañas, pero jamás lo había creído hasta ahora. De hecho, tampoco lo creía ahora, aunque miraba al fantasma de hito en hito y lo veía de pie ante él, aunque sentía el espeluznante influjo de sus ojos vidriosos y observaba el tejido mismo del pañuelo que llevaba atado alrededor de la cabeza y la barbilla, una envoltura de la que no se había percatado antes. Seguía sin creerlo y luchaba contra el testimonio de sus sentidos. «Pero bueno», dijo Scrooge, cáustico y frío como siempre, «¿qué quieres de mí?» «Muchas cosas». Era la voz de Marley, no cabía duda. «¿Quién eres?» «Pregúntame quién fui». «¿Quién fuiste entonces?», dijo Scrooge, alzando la voz. «Eres muy quisquilloso para actuar como una aparición». Iba a decir para hacer una aparición, pero juzgó más conveniente emplear esa otra expresión. «En vida fui Jacob Marley, tu socio». ¿Puedes sentarte?», preguntó Scrooge, mirándolo dubitativo. «Claro que puedo». «Entonces, siéntate». Scrooge se lo preguntó porque no sabía si un espectro tan transparente estaba en condiciones de tomar asiento, y pensaba que si le resultaba imposible, quizás tuviera que dar una explicación embarazosa. Pero el espectro se sentó al otro lado de la chimenea como si estuviese completamente habituado a ello. «¿No crees en mí?», comentó el espectro. «No», dijo Scrooge. «¿Qué prueba quieres para demostrarte que soy real, además de la de tus sentidos?» «No sé», dijo Scrooge. «¿Por qué dudas de tus sentidos?» «Porque», dijo Scrooge, «cualquier cosa les afecta. Un ligero trastorno de estómago los engaña. A lo mejor no eres sino un trozo de filete mal digerido, o un grano de mostaza, o una pizca de queso, o un pedazo de patata mal cocido. Hueles más a salsa que a sepultura, seas lo que seas». No tenía Scrooge mucha costumbre de hacer chistes, ni se sentía en el fondo con ánimo para bromas, ni mucho menos. La verdad es que trataba de mostrarse ingenioso para distraer su propia atención y dominar su terror, porque la voz del espectro le trastornaba hasta la médula de los huesos. Estarse sentado mirando en silencio aquellos ojos fijos y vidriosos, advirtió Scrooge, habría sido como para volverse loco. Igualmente espantoso era el aire infernal que envolvía al espectro. Scrooge no llegaba a percibirlo, pero era evidente que estaba allí, porque si bien el espectro permanecía inmóvil en la silla, su pelo, sus faldones, sus borlas seguían agitándose como si recibieran el vapor caliente de una estufa. «¿Ves este mondadientes?», dijo Scrooge, volviendo rápidamente a la carga por los motivos que se acaban de indicar y por el deseo de apartar de sí, aunque solo fuese por un segundo, aquella mirada glacial. «Lo veo», replicó el espectro. «No lo estás mirando», dijo Scrooge. «Pues lo veo de todos modos», dijo el espectro. «Bueno», replicó Scrooge, «pues no tengo más que tragármelo para pasar el resto de mis días perseguido por una legión de duendes, producto todos de mi invención. Paparruchas, te lo repito, paparruchas». Al oír esto,
el espíritu profirió un grito espantoso y sacudió la cadena con tan lúgubre y sobrecogedor estrépito que Scrooge se agarró con fuerza a su sillón para no caer desmayado. Pero cuanto mayor fue su espanto al ver que el fantasma se quitaba la venda de la cabeza, como si le diese demasiado calor para llevarla dentro de la casa, y su mandíbula inferior quedó colgando sobre el pecho. Scrooge cayó de rodillas y juntó las manos ante su cara. «¡Piedad!», dijo. «Horrible aparición, ¿por qué vienes a turbarme?». «Hombre de espíritu mundano», replicó el espectro, «¿crees en mí o no?». «Sí», dijo Scrooge, «tengo que creer. Pero ¿por qué andáis los espíritus por el mundo? ¿Y por qué venís a mí? Es preciso que el espíritu que cada hombre lleva dentro de sí ande entre sus semejantes y viaje a lo largo y a lo ancho de este mundo. Y si ese espíritu no lo hace en vida, tendrá que hacerlo después de la muerte. Está condenado a vagar por el mundo, ay de mí, y a presenciar aquello que no pude compartir, pero que de haberlo compartido cuando vivía le habría hecho alcanzar la felicidad». Nuevamente profirió el espectro un alarido, sacudió la cadena y se retorció sus manos borrosas. «¿Estás encadenado?», dijo Scrooge temblando. «¿Por qué?». «Llevo la cadena que forjé en mi vida», respondió el espectro. «Lo hice eslabón a eslabón y metro a metro, me la ceñí por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad la llevé. ¿Acaso te resulta extraña su forma?». Scrooge temblaba cada vez más. «¿O te gustaría saber?», preguntó el espectro, «el peso y la longitud del tramo que tú llevas. Hace 7 noches buenas era ya igual de pesado y de largo que el mío. Desde entonces la has alargado más. ¿Y cómo pesa ahora esa cadena?». Scrooge miró el suelo a su alrededor, esperando descubrirse rodeado por 80 o 100 metros de cadena de hierro, pero no vio nada. «Jacob», dijo suplicante, «mi viejo Jacob Marley, dime algo más, dame algún consuelo, Jacob». «No tengo ninguno que darte», replicó el espectro. «Vienen de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y los traen otros ministros a otra clase de hombres. Tampoco puedo decirte todo lo que quisiera. Es muy poco más lo que se me permite. No puedo descansar, no puedo quedarme, no puedo demorarme en ningún sitio. Mi espíritu no salió jamás de nuestra oficina, ¿entiendes? En vida, mi espíritu no traspasó jamás los reducidos límites de nuestra madriguera de especuladores, y ahora me esperan viajes agotadores». Siempre que se ponía a pensar, Scrooge tenía la costumbre de meterse las manos en los bolsillos del pantalón. Volvió a hacerlo ahora, meditando en lo que el espectro había dicho, pero sin alzar los ojos ni ponerse de pie. «Te lo has debido de tomar con mucha calma, Jacob», dijo Scrooge sin rodeos, aunque con humildad y deferencia. «¿Con calma?», repitió el espectro. «7 años muertos», murmuró Scrooge, «y viajando todo el tiempo». «Todo el tiempo», dijo el espectro, «sin paz, sin descanso, con la tortura incesante del remordimiento». «¿Viajas muy deprisa?», dijo Scrooge. «Sobre las alas del viento», replicó el espectro. «Has debido de cruzar gran cantidad de tierras en 7 años», dijo Scrooge. Al oír esto, el espectro soltó otro alarido y agitó la cadena de manera tan horrizona en el silencio mortal de la noche que la ronda habría tenido razón en acusarlo de escándalo. «¡Ay! Cautivo, encadenado y doblemente aherrojado», exclamó el fantasma. «Ignorar que han de pasar a la eternidad siglos de incesantes esfuerzos realizados en este mundo por criaturas inmortales, antes de que todo el bien que es susceptible alcance su plenitud. Ignorar que todo espíritu cristiano que obra con bondad en su pequeña esfera, sea la que sea, hallará su vida mortal demasiado corta para la inmensa capacidad que tiene de ser útil. Ignorar que ningún arrepentimiento puede reparar el mal uso que se ha hecho de la oportunidad de una vida. Sin embargo, eso me pasó a mí. ¡Ay! Eso me pasó a mí». «Pero tú fuiste siempre un buen hombre de negocios, Jacob», balbuceó Scrooge.
que ahora empezaba a aplicarse a sí mismo las palabras del socio. —¿Negocios? —exclamó el espectro, retorciéndose las manos otra vez. Mis intereses estaban en la humanidad. Mis intereses eran el bienestar común, la caridad, la compasión, la indulgencia, la benevolencia. Ahí estaban mis intereses. Mis negocios comerciales no eran sino una gota de agua en el ancho océano de mis intereses. Alzó la cadena hasta donde le alcanzaba el brazo, como si ésta fuese la causa de toda su inútil aflicción, y la dejó caer pesadamente al suelo otra vez. En estas fechas del año, añadió el espectro, es cuando más sufro, porque anduve entre multitudes de semejantes, con la mirada en el suelo, sin alzar jamás los ojos hacia esa bendita estrella que guió a los magos del oriente hasta una humilde morada. ¿No había acaso hogares humildes a lo que su luz me habría podido guiar? Scrooge estaba aterrado de oír hablar al espectro de este modo, y empezaba a temblar ostensiblemente. —Escúchame —gritó el espectro—, mi tiempo casi ha terminado. —Te escucharé —dijo Scrooge—, pero no me agobies. No te pongas retórico conmigo, Jacob, te lo suplico. No comprendo cómo he aparecido ante ti en una forma que puedas ver. Llevo muchísimos días sentado a tu lado, invisible. Aquella no era una idea agradable. Scrooge se estremeció y se enjugó el sudor de la frente. —Y esta no es la parte más llevadera de mi penitencia —prosiguió el fantasma—. He venido aquí esta noche para advertirte que aún tienes oportunidad y esperanza de escapar al destino que me aguardaba a mí. Una oportunidad y una esperanza que yo te voy a facilitar, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo —dijo Scrooge—, te lo agradezco. Se te aparecerán —prosiguió el espectro— 3 espíritus. A Scrooge se le puso el semblante casi como lo tenía el espectro. —¿Son esas las oportunidades y la esperanza a la que te refieres, Jacob? —preguntó con voz balbuceante. —Esas son. Preferiría no tenerlas —dijo Scrooge. —Sin su visita —dijo el espectro— no tienes posibilidad de apartarte de la senda que yo recorro. Espera al primero de ellos mañana, cuando la campana dé la 1. ¿No podría recibirlos a todos juntos y acabar de una vez, Jacob? —sugirió Scrooge. Espera al segundo a la noche siguiente, a la misma hora. Al tercero a la otra noche. Cuando deje de vibrar la última campanada de las 12, procura no verme más, y procura, por tu propio bien, recordar todo lo que hemos hablado. Dichas estas palabras, el espectro tomó su pañuelo de la mesa y se lo ató, como antes, alrededor de la cabeza. Scrooge se dio cuenta de ello por el ligero repiqueteo de dientes que Marley produjo al juntar las mandíbulas con la venda. Se aventuró a levantar la vista otra vez y vio ante sí a su sobrenatural visitante, en actitud erguida, con la cadena enrollada alrededor del brazo. La aparición retrocedió, apartándose de él, y a cada paso que daba la ventana se abría un poco, de manera que cuando el espectro llegó a ella, estaba abierta del todo. Marley hizo señas a Scrooge de que se acercara, cosa que éste hizo. Cuando estuvieron a 2 pasos el uno del otro, el espectro de Marley alzó la mano, advirtiéndole que no se acercase más. Scrooge se detuvo, y no tanto por obediencia como por sorpresa y temor, porque al alzar aquel la mano, Scrooge percibió sonidos confusos en el aire. Eran voces incoherentes de dolor y aflicción, gemidos indeciblemente lastimeros y contritos. El espectro, tras escuchar un momento, se unió a este cántico fúnebre y salió flotando a la fría oscuridad de la noche. Scrooge lo siguió hasta la ventana, pues no podía más de curiosidad, y se asomó. El aire hervía de fantasmas que vagaban de aquí para allá con inquieta premura, sin dejar de gemir. Cada uno llevaba su cadena como el espectro de Marley. Algunos
Quizás autoridades culpables iban sujetos unos a otros. Ninguno estaba libre. A muchos los había conocido Scrooge personalmente en vida. Uno de ellos, un viejo fantasma, le resultó bastante familiar. Con su chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales sujeta al tobillo, gritaba acongojado que no podía ayudar a una desdichada mujer con un niño, a la que veía abajo, en el umbral de una puerta. La desventura de todos ellos era, evidentemente, que trataban de intervenir en los asuntos humanos, haciendo el bien, cuando ya habían perdido esta facultad para siempre. No llegó a saber si estas criaturas se disolvieron en la niebla o si la niebla las envolvió a todas. El caso es que desaparecieron, junto con sus voces fantasmales, y la noche volvió a quedar como la había visto cuando regresaba a casa. Scrooge cerró la ventana e inspeccionó la puerta por la que había entrado el espectro. Tenía la llave echada con doble vuelta, tal como la había cerrado él con su propia mano, y los cerrojos estaban intactos. Trató de decir paparrucha, pero se detuvo en la primera sílaba, y dado que sentía, por las emociones sufridas o por las fatigas del día, o por esa visión fugaz del mundo invisible, o por la lúgubre conversación del espectro o lo tardío de la hora, unas ganas enormes de descansar, se fue derecho a la cama sin desvestirse y se quedó dormido al instante. Continuará.